Ok, Romanos capítulo 4. Vamos a entrar en nuestro estudio de los miércoles. Estamos versículo por versículo en este tremendo libro de Romanos. Pablo escribiendo a los cristianos en Roma, aunque nunca ha llegado a ese lugar, escribió este tremendo carta para ellos, hablando sobre las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, y estamos disfrutando las doctrinas que Pablo está compartiendo. Y vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Puede mantenerse sentado. Vamos a leer estos 5 versículos y después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. Y poco a poco vamos a masticar y ver lo que Pablo está compartiendo a estos cristianos. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice: Él creó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, ayúdanos a abrir nuestros corazones para recibir tu palabra por medio del Espíritu Santo. Señor, que tú hables por mí. Es unos pasajes difíciles, pero con doctrina que nosotros necesitamos entender como cristianos. Y pido, Señor, que tú nos ayudes esta noche, que podemos disfrutar de estos versículos y los ejemplos y aplicaciones que vamos a tomar en esta noche. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en Romanos capítulo 4, iba a terminar el capítulo, pero había tanta información que guardé los últimos 3 versículos para la semana que viene, si Dios permite. El título de esta noche es La fe que salva. Algo que Pablo está hablando es sobre nuestra fe. Algo que vamos a aprender y algo que vamos a recordarnos es de nuestra fe. La fe en la salvación y la fe en Cristo para Él cumplir sus promesas. ¿Cuántos dicen: yo conozco algunas promesas en la Biblia? Amén. Ojalá que cada día tú puedas clamar estas promesas que Dios te ha dado a ti, y nosotros podemos tener fe que Dios va a cumplir y tiene poder para cumplir las promesas que Él nos da a nosotros. Si Pablo está animando a los cristianos, le va a animar a nosotros. Si seguimos con el ejemplo de Abraham, la semana pasada también Pablo utilizó a Abraham como ejemplo, le utilizó a él como el ejemplo de fe. Y como todavía estamos hablando de fe, pues continuamos con este ejemplo de Abraham, mirando cómo él tuvo fe y cómo él dependió en la promesa de la descendencia y que iba a ser padre del mundo, de los hombres, y cómo Dios cumplió eso por su Hijo. Ahora, estamos en capítulo 4, obviamente, estamos en una doctrina que se llama la justificación. Ya nosotros hablamos sobre la condenación,
Estamos en la justificación hasta capítulo 5 y después entramos en la santificación después de eso. Recuerda que la justificación viene al momento de salvación. Somos declarados justos delante de Dios y vemos esta palabra justo aún en medio de la justificación. Y en los ojos de Dios, Él nos ve a nosotros perfecto, nos ve a nosotros justo. Somos justificados solo por fe en Cristo Jesús. La palabra clave esta noche es la palabra fe. Vamos a estar utilizando esta palabra durante este tiempo para que veamos en Abraham la fe que tuvo y la fe que tú y yo tenemos que tener. No solamente que ya tuvimos en la salvación, pero cada día tú y yo tenemos que tener fe que Dios nos va a ayudar en tiempos difíciles, fe en las promesas como mencionamos. Y capítulo 3 vimos la explicación de la justificación. En capítulo 4, donde nos encontramos ahora, vemos cómo justificación aplica a nuestra vida por fe. Y también en capítulo 4 hablamos de la fe que salva. Y Pablo está hablando de la fe que salva y también mencionando la fe en las promesas del Señor. La fe que salva no depende en nosotros. Iglesia, sabemos, ojalá que ya tú conoces al Señor como Salvador y tú sabes que salvación no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver solamente con Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz por nosotros. Él sacrificó su vida, Él derramó su sangre por ti y por mí, y Él resucitó el tercer día, y tú y yo tenemos fe en el Señor. No hay nadie aquí que estaba ahí en ese momento que Jesús murió en la cruz. Y tú y yo tenemos fe que este libro que menciona la muerte, la sepultura del Señor, la resurrección, que todo que está escrito en este libro, por fe nosotros la creemos. Es la palabra de Dios, es un libro perfecto porque Dios es perfecto. Él inspiró la palabra entre estos 40 hombres que escribieron este libro, esta Biblia, y todo que está en este libro es verdad. Y tenemos que tener fe en todo eso. La fe que salva no depende en nosotros, pero en Dios y lo que dice en su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, no por nada que yo hago, para que nadie se gloríe. Recordamos rápidamente cuando hablamos de Romanos el propósito, el tema de este libro que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. La voy a leer para recordarnos, ¿verdad?, el propósito de Pablo. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y tenemos que recordar que este libro de Romanos es el libro de buenas noticias, es el evangelio, y Pablo está compartiendo el evangelio. Sabemos que la salvación empieza con la regeneración y después la justificación, después la santificación, después la glorificación. Ese proceso todavía nos falta a nosotros. Aún estamos ahora en la santificación, estamos viviendo para ser más como Jesús, pero pronto cuando Jesús venga, cumplimos la última parte de nuestra salvación, que es la
glorificación donde nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. Recuerda la última vez Pablo le enseña a los de Roma que salvación es solamente por fe, y en capítulo 4 él dice que la salvación por fe no era porque ellos eran el pueblo. Recuerda que los judíos pensaban que la salvación era para ellos porque ellos fueron los elegidos, fueron el pueblo de Dios y solamente ellos se merecían la salvación. Y Pablo obviamente está hablándole a ellos que salvación es solamente por fe para los judíos y los gentiles. Le dice a ellos en capítulo 4 que no es por obras. Dice en capítulo 4 que no es por actos ceremoniales. Pablo habló sobre la circuncisión y habló sobre Abraham. Y después le dijo a ellos que no es por siguiendo la ley. Justificación es solo por fe en Cristo Jesús. Ahora esta noche quiero ver este título, la fe que salva, más específico. Vamos a estar mirando cualidades distintivas de la fe que salva. Ahora tú y yo sabemos que hay muchos que creen que tienen fe, pero no la tienen. Hay muchos que creen que la fe es algo emocional y dicen, sí, yo tengo fe que esto va a pasar, pero su fe no está basado en Cristo Jesús. Es algo que ellos se inventan que para ellos pueden creer que esto va a pasar. Pero hay muchos hoy en día que dicen que tienen fe, pero realmente no tienen fe. El momento de probar su fe es cuando nosotros llegamos a tribulaciones y pruebas y tiempos difíciles. En ese momento demuestra si tú realmente tienes fe en el Señor, o si tu fe está basado en otra persona, o si está en este mundo en esos tiempos. Ahora, me recuerdo de Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 23, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por eso sabemos, y ojalá que esta noche tú puedes decir que tú tienes la fe verdadera en Cristo Jesús, y esta fe está basada en la palabra de Dios. Fe es más que conociendo la Biblia. Porque tú conoces la Biblia no significa que tú tienes fe. Satanás conoce la Biblia. Hay muchos que conocen la Biblia y todavía están en el camino para el infierno. En el infierno hay personas buenas que aún conocían, tenían versículos memorizados, pero esos versículos nunca llegó a su corazón. Fe es más que tú conociendo la Biblia. Fe es más que algo que sentimos, algo emocional. Una fe verdadera hace una decisión para entregar su vida completamente a Él. Iglesia, si tú dices tú tienes fe en Cristo Jesús, es porque tú has entregado tu vida completamente al Señor y solamente a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay el perdón de pecado. Sin fe no hay vida eterna. Solo por fe entramos en los reinos de los cielos. Ahora, cuando una persona realmente tiene una fe verdadera, es una persona que no sabe cómo Dios va a proveer. Iglesia, tú has llegado a un momento donde tú tienes una necesidad y tú dices, yo no sé cómo Dios va a proveer,
pero yo pongo mi fe en Cristo y lo que Él hace y lo que como Él provee en su tiempo, yo voy a tener fe en Él. Sabemos que la Biblia dice que Él va a proveer. Tenemos fe en la verdad. Tenemos fe en las promesas. Iglesia, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Iglesia, eso es una promesa. Que cuando tenemos duda que Dios va a proveer, podemos ir a las Escrituras y ir a las promesas y clamarla y decir, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Ahora, muchos claman este versículo y no aplica a todos, en el sentido que en el contexto eran ellos que estaban dando a Pablo su ministerio, estaban dando y pues después pueden clamar este versículo que Dios va a proveer si nosotros obedecemos al Señor. Pero no podemos confiar en cómo yo me siento en ese momento. No podemos confiar ahora en lo que yo veo. Tenemos que confiar en algo que es verdad, la palabra de Dios. No sabemos cómo Dios va a sanar a nuestras enfermedades. Hay muchos que están pasando por enfermedades y no sabemos. No sabemos cómo Dios va a sanar. No sabemos cuándo Él va a sanar. No sabemos el propósito por qué están pasando por esos tiempos de enfermedad. Pero sabemos que sí, Él hace milagros. Sí conocemos la Biblia. Sí conocemos las verdades. Sí conocemos las promesas. Y sabemos que Él tiene un propósito. Aún en la enfermedad, Dios tiene un propósito para ti. Dios no se sienta en los cielos y dice, yo voy a dar a esta persona esta enfermedad porque no tengo nada que hacer. Todo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito para nuestra vida, no para hacernos daño, pero todo que Él hace es para nuestro bien. Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta noche quiero ver tres cosas sobre las cualidades distintivas de la fe que salva. Y Pablo está utilizando, como mencionamos, a Abraham como modelo de la fe que salva. Abraham fue salvo por la fe, vimos la semana pasada, y Abraham significa el nombre Abraham, que fue el nombre que tenía antes de Abraham. El nombre Abraham significa padre de muchos, y realmente ese nombre que tenía significado no realmente aplicaba a él porque no tenía niños. Y aunque no conocía la promesa en ese momento, decía, mi nombre significa padre de muchos, pero no tengo niños. A los 60 años, Dios le llamó, le sacó a Abraham de idolatría, de un lugar donde él estaba, y le dijo que vaya a un lugar donde él no conocía, solamente por fe. Él se levantó, se llevó su esposa, se llevó sus siervos y por fe salió y esperó que Dios le lleve a la tierra prometida. Por fe él fue. Dios le dijo que iba a bendecirle por su descendencia. Abraham después creó en Dios y fue salvo por fe, y Dios cambió su nombre a Abraham, que significa ahora padre de las multitudes. Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años tuvieron un hijo, el hijo de promesa, que es Isaac. Sabemos que tuvo a Isaac, es el segundo. El primero, Ismael, pues era porque estaba poniéndose viejo y necesitaba una descendencia, y pues sabemos la historia, ¿verdad? Y con Agar, y después el hijo real que era del Señor para su descendencia se la dio cuando Abraham tenía 100 y Sara tenía 90, y hizo este milagro. Y
Isaac fue el hijo de poder sobrenatural. Ismael, su primer hijo, fue el hijo de la carne. Pero el hijo de que Dios le prometió, el hijo que vino sobrenatural por su edad, y nadie, ni ellos, y se reían ellos porque no creían que esta promesa podía pasar. Ahora en Gálatas capítulo 4, versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y por eso Pablo utiliza a Abraham como ejemplo de la fe. Y Abraham confió en Dios, confió en su palabra y tuvo fe en esta promesa. Por eso Pablo está utilizando a Abraham en todo esto. Ahora empezamos esta noche, número 1, la fe que salva está en la palabra de Dios. La fe que salva está en la palabra de Dios. Vamos a empezar nuestro estudio ahí en versículo 18. Pablo empieza en esta primera parte, dice, Él creó. Recuerda que estamos utilizando a Abraham. Cuando dice Él creó, está hablando de Abraham. Él creó en esperanza contra esperanza. Tú dices, wow, ¿por qué se mencionó dos veces ahí esperanza? Esperanza contra esperanza. Pablo está hablando de Abraham en este pasaje. Abraham creó porque confió en el Señor. Abraham creó porque confió en la palabra de Dios y no en él mismo. Abraham creó, estoy utilizando esa palabra ahí en versículos 18, creó. Abraham creó en Dios y lo que él dijo. Y la primera esperanza, vemos dos palabras, dos esperanzas, pero son realmente diferentes. La primera esperanza en versículo 18 es la esperanza humana. Los ojos de Abraham le decían unas cosas y sus oídos espirituales le decían otra cosa. La segunda esperanza es centrado en Jesús. Su esperanza primeramente estaba en Él, lo que escuchó y lo que Él vio. Y la segunda esperanza era una esperanza en Cristo Jesús. Él creó en esperanza y contra esperanza. Dice, y centrado en la palabra de Dios, esta esperanza. Tú y yo, iglesia, como Abraham, debemos tener la esperanza centrado en Jesús. No en nosotros, no en otra persona, no en este mundo. Como Abraham tenía su esperanza en otras cosas en el principio y después cambió su esperanza en la palabra, en el Señor. Igual nosotros, tú y yo, tenemos que tener esperanza centrado en Jesús. Tantas veces ponemos nuestra esperanza en otros o en nosotros, pero tenemos que confiar en el Señor. Abraham creó, versículo 18, ¿en qué? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le dijo? Pues Dios le dijo a él en la promesa, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto fue la promesa de Dios para Abraham. Abraham tuvo que tener fe en esta promesa. Y teniendo fe en esta promesa de su descendencia, le llevó a Abraham a obedecer. Él pues llevó su familia a una tierra donde él no conocía. Y cuando tú y yo ponemos fe en la promesa de Dios, nos va a llevar a obedecer al Señor. Dios le dijo que iba a ser el padre de muchas naciones. Y Abraham creó. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe.
Abraham se mira a él mismo. ¿Cuántos se miran en el espejo cada mañana? Yo conozco una persona que no quería poner espejo en su casa porque no quería mirarse. Pero muchos a veces se miran mucho en el espejo cuando son jóvenes y tienen esa edad y se miran en el espejo mucho. Y Abraham tuvo fe y dice, y no se debilitó en la fe. So Abraham se estaba pensando en él mismo que no había mucho tiempo. Tenía casi ya 100 años en este momento que Pablo está dando este ejemplo. Y su esposa, Sara, tampoco era joven. Ya en este momento 90 años. So él estaba mirando a su situación y conoció la promesa que será de su descendencia, padre de muchas naciones, y estaba preocupado. Pues si yo tengo 100 años y mi esposa tiene 90 años, se supone que yo tengo una descendencia y soy padre de muchas naciones. I don't know. No creo, pero dice, y no se debilitó en la fe. Y por eso, porque él conocía la promesa y tuvo fe en esa promesa. No se puso débil, no perdió fuerza por su edad. Y te voy a decir, porque si Sara, damas, si Sara tuvo un bebé a 90, todavía hay tiempo para ustedes. So, ten cuidado. Dios puede hacer milagros. No se rían. No. La fe de Abraham fue fuerte y se fortaleció, o se fortalecía. Abraham no dejó su situación, no dejó su edad afectar su fe. Una gran aplicación aquí. Ya tú sabes dónde yo voy. Iglesia, no importa su edad. Si tú todavía estás viviendo y puedes respirar, el Señor no ha terminado contigo. Y muchos ya con la edad dicen, ya me voy a sentar en la iglesia y no voy a hacer nada para el Señor. Ya yo hice mi tiempo cuando yo era joven, ahora le toca a los jóvenes. Dios todavía quiere utilizarte a ti para su obra aquí en la iglesia, para servirle a Él. No importa qué edad tú tienes, Dios todavía te puede utilizar. Tenemos que recordar eso y parar de dar excusas. Y la excusa que yo no puedo porque yo tengo muchos años, Dios todavía te puede utilizar. Abraham no dejó su situación, su edad, afectar su fe. Abraham no miró a su cuerpo, pero él miró a la promesa. Estaba enfocado en lo que Dios le dijo a él, la promesa que le dio a él, y aún en su situación estaba fortalecido. Dice, no se debilitó en la fe. Estaba confiando en su promesa que Dios le dio a él. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos lleva a tener una fe débil. Hay cristianos que tienen una fe débil. Estoy hablando no fe en la salvación, pero fe en Dios para proveer para nuestras necesidades, o fe en Dios en las promesas que nos da a nosotros. No deje que nadie o nada te quite la fuerza de tu fe en el Señor. A veces nuestra salud nos desanima a nosotros y perdemos la fe en Dios que tiene poder para sanarnos. Y ponemos nuestra fe en la medicina o en doctor y olvidamos a entregarlo primeramente al Señor y orar por nuestra salud y orar que Dios haga un milagro en nosotros. Y a veces perdemos la fe en el Señor. Perdemos fe cuando vemos el mundo y las cosas que está pasando, las situaciones que está pasando en este mundo. Perdemos la fe. Perdemos la fe cuando vienen tribulaciones y vienen circunstancias difíciles en nuestra vida. No podemos perder
fuerza en nuestra fe en Cristo Jesús. Que otros pueden decir de ti, iglesia, y no se debilitó en la fe, que puede decir eso de ti, que se mantuvo y se mantiene fuerte en su fe, firme en su fe, y no una persona que es débil en su fe. Iglesia, que es algo pasando en tu vida en este momento, que su fe ha perdido fuerza. Tenemos que mantener nuestros ojos mirando a Cristo. Abraham no se debilitó su fe, mira versículo 19, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó su fe en que estaba ya como muerto o que estaba viejo, en otras palabras, y que su esposa no podía tener hijos para Dios cumplir su promesa. Esta es la crisis que Abraham se encontraba en este momento. ¿Cómo yo voy a poder tener una descendencia? Dios me dijo que iba a ser padre de naciones, yo voy a tener fe en esa promesa, pero mirando a mi cuerpo, mirando mi situación, dice que todavía se mantuvo ahí fe en el Señor. Abraham decide a no ver su vida, pero creer en la palabra de la promesa de Dios. Y por eso su fe fue contada por justicia, Génesis 15:6. Dios dijo que si Abraham confiaba en Dios, él iba a ser padre de muchas naciones. Y aún de su descendencia salió un Salvador, Jesucristo. Vimos, número 1, la fe que salva está en la palabra de Dios. Número 2, la fe que salva está en la promesa de Dios. Mira versículo 20. Tampoco, no solamente versículo 19, dice, tampoco dudó. Abraham tuvo mucha fe. Tampoco dudó por incredulidad. Abraham no dudó en la promesa de Dios. Abraham no tenía falta de fe en su promesa. Abraham creyó que él iba a ser padre de todos. Abraham creyó que iba a ser heredero del mundo. Vimos los versículos anteriores. Abraham creyó que Dios iba a cumplir su promesa. Dios pues obviamente cumplió. Dios le dio un hijo a Abraham a los 100 años. A Sara tuvo el hijo a 90 años. Y por Jacob, que fue uno de los hijos de Isaac, vino la nación de Israel. Ahí ve la descendencia, el padre de muchos, el padre de multitudes, el padre de naciones, vino de la descendencia de su hijo sobrenatural, que fue Isaac. Tuvo a Jacob y Esaú, y sabemos que Jacob fue cambiado a Israel. Vemos los 10 tribus que salieron de Jacob, y vemos la nación de Israel, y vemos que aún cristianos gentiles salieron de su descendencia. La palabra de Dios es la promesa de Dios. Y Dios dijo que que Él iba a hacer, y Dios le dijo que requiere de nosotros, y si nosotros respondemos en lo que Él requiere, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Versículo 20 dice que Abraham no dudó. ¿No dudó de qué? Versículo 20. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe.
Quiero que en su mente tenga esa frase bien importante. No dudó Abraham en la promesa, sino que se fortaleció en fe y últimamente dando gloria a Dios. No dudó, se fortaleció, significa que su fe aumentó, creció, se puso fuerte, fortaleció su fe. Iglesia, es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros no debemos dudar las promesas de Dios. Y cuando Dios conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones y cumple su promesa en nuestra vida, eso debe fortalecer a nosotros nuestra fe. Y cada vez fortaleciendo nuestra fe, llegamos a un momento que no dudamos lo que Dios dice en su palabra, en las promesas. Iglesia, ¿cómo está tu fe en el Señor esta noche? ¿Tú tienes una fe débil o tienes una fe fuerte, una fe que se fortalece cada vez que tú lees tu Biblia, cada vez que vienes a la iglesia, está fortaleciendo su fe? Tú y yo tenemos que ser como Abraham. Cuando Dios dice algo, obedece la primera vez. Eso que Abraham hizo. Dios le dijo a Abraham que coge su familia y se vaya a un lugar que no conocía. Tú y yo también, cuando Dios nos dice algo a nosotros, tenemos que obedecer la primera vez. Obedecer sin dudar. Y tener fe que Dios va a cumplir su promesa. Rápidamente, ¿cómo tú puedes fortalecer su fe? Bien básica, las cosas que tú conoces, solamente voy a mencionarla para que te ayude a fortalecer su fe. Número 1, leer su Biblia. Leyendo la Biblia te va a ayudar a fortalecer su fe. Número 2, obedecer. Obedeciendo la palabra de Dios te va a ayudar a fortalecer su fe. Número 3, adorar y alabar en todo momento. Siempre alabando, adorando el nombre del Señor te va a ayudar a fortalecer su fe. Número 4, orar. Orar te va a ayudar a fortalecer su fe. Número 5, ponga a Dios primero en tu vida. Cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, te va a ayudar a fortalecer su fe. Y número 6, ser lleno del Espíritu Santo te va a ayudar a fortalecer su fe. Podemos mencionar otros, pero quiero mencionar esos básicos puntos que aún nos olvidamos. Y nuestra fe no está fortalecido porque no practicamos las cosas que son básicas en la vida cristiana. También dice en versículo 20 que no solo fortaleció su fe, pero dio gloria a Dios. Cuando obedecemos a Dios y creemos en su promesa, eso trae gloria a Dios. Cuando fallamos y no creemos en su promesa y no tenemos fe, lo que está pasando es le estamos robando a Dios de su gloria. Y eso trae gloria no a Dios, a nosotros mismos cuando dependemos en nosotros. Y cuando confiamos en mí, en yo, en nosotros mismos, le quitamos la gloria a Dios. Y cuando tú pones fe en Dios, tú traes gloria a Dios. Cuando tú obedeces la palabra por fe o en fe, tú traes gloria a Dios. Dicen que la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Vimos, número 1, la fe que salva está en la palabra de Dios. Número 2, la fe que salva está en la promesa de Dios. Y número 3, la fe que salva está en el poder de Dios. Para leer versículo 21 voy a ir atrás al versículo 20 porque termina en una coma y van juntos para que entendamos el contexto. Versículo 20, la última parte dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente
convencido. Abraham estaba seguro, no había duda, convencido de la habilidad de Dios de cumplir su promesa. Tú y yo, iglesia, tenemos que estar convencidos en el poder de Dios, en el poder para cumplir sus promesas. Y cuando tú y yo tenemos fe en Dios, es cuando Dios empieza a cumplir sus promesas para nosotros. Pablo dijo que estaba Abraham plenamente convencido, y también dice en versículo 21, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que Abraham tuvo fe en que Dios tenía el poder para cumplir lo que le prometió a Abraham. Dios era poderoso para cumplir. Hay muchos hoy en día que promete pero no cumple. En su mente ahora mismo, que es una persona que te prometió algo y todavía tú estás esperando que cumplen esa promesa. Eso pasa también nosotros. Podemos prometer a una persona algo y nosotros olvidamos algo y le olvidamos a cumplir lo que nosotros estamos prometiendo. El gobierno promete muchas cosas y no cumplen lo que ellos prometen. A veces tenemos familiares que prometen algo y después no cumplen. Pero iglesia, escuche bien, gracias a Dios que cuando Dios promete algo, Él siempre cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, si tú prometes a una persona algo, tú debes de cumplir. Y si tú cumples, pues esa confianza va a tener en ti por la próxima vez. Pero si no cumple, en el futuro, las otras personas no van a confiar en ti. Hay más promesas que Dios va a cumplir en el futuro. Hay más promesas en la Biblia que todavía no están cumplidas, porque no ha llegado a ese punto todavía, como estamos hablando en Apocalipsis. Pero esas cosas, esas profecías que estamos estudiando, las cosas que Dios prometió en ese tiempo, aún el rapto, esas cosas van a también ser cumplidas. Y sabemos que lo que va a cumplir, porque ya cumplió hasta este momento, todo que Dios dijo en la Biblia, hasta este momento ya fue cumplido. Estamos esperando, obviamente, para Él cumplir las otras cosas que están en la profecía que todavía no ha pasado. Terminamos esta noche en versículo 22, una frase que se repite en Génesis capítulo 15, versículo 6, una frase que estudiamos la semana pasada, no va a pasar mucho tiempo en esta porción, pero dice en versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y Pablo otra vez se está refiriendo a ese pasaje en Génesis. Este es una promesa de Dios que fue cumplida. Cuando Abraham tuvo fe, Dios le declaró justo. Versículo 22. Igual a nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo somos justificados. Esto es la fe que salva. Dios promete el perdón de pecado, Dios promete vida eterna. Y Dios nos perdona. Y esa promesa de vida eterna lo va a cumplir también. Rápidamente, si me permiten unos minutos, quiero mirar unos detalles. Esta pregunta, ¿qué es la verdadera fe que salva? Estoy hablando de la salvación, son cosas básicas, pero quiero recordarle de estos puntos. ¿Qué es la verdadera fe que salva? ¿Qué es la fe que está en nosotros? La fe que salva es la fe genuina, la fe
convertidura, que convierte. Y quiero darles rápidamente unas verdades sobre la fe que salva y terminamos aquí con estas verdades. Número 1, tu fe que salva, estoy hablando de salvación ahora, tu fe que salva es decisiva. Tiene que decidir, como el portón, una persona no se puede parar encima del portón, tiene que decidir a qué lado yo voy. ¿El lado de Satanás o el lado del Señor? Es una decisión que tenemos que tomar en momento de salvación. Tenemos que tomar, ¿yo voy a vivir para Cristo o yo voy a vivir para Satanás? Recuerda, Apocalipsis dice que cuando los que son tibios, ¿qué pasa con ellos? Le vomitará de la boca. Tenemos que ser frío o ser caliente, pero no podemos ser tibio. Tiene que cruzar la línea. Tiene que ir a la izquierda o a la derecha. Y recuerdan, en el momento de salvación, tú tenías que hacer esta decisión. Tu fe que salva fue una decisión que tú tienes que tomar para Cristo o para Satanás. Número 2, tu fe que salva es dinámica. Es siempre activo. Es más que solo emocionar, es más que solo mentar. Tú tienes que confiar completamente tu vida a Cristo. Y cuando tú fuiste salvo, tú tenías que confiar completamente en Dios, entregar su vida a Él. Número 3, tu fe que salva es personal. Nadie puede creer en Dios por ti. Es una decisión personal. Solamente tú vas a tomar esta decisión de recibir a Cristo como Salvador. Solamente tú es que va a entrar en los cielos, solo. Tú no puedes acusar a otra persona y decir, pues yo no fui salvo porque esta persona. Tú vas a llegar a las puertas del Señor y tú vas a hacer una decisión solo delante del Señor. ¿Por qué yo te debo dejar entrar en los cielos? Nadie va a tomar esta decisión para ti. Ni tu pastor, ni sus padres, ni su esposa, su esposo, sus hijos. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo voy a recibir a Cristo como Salvador. Una decisión personal que tú tienes que tomar. Nadie puede tomarla para ti. Número 4, tu fe que salva tiene arrepentimiento. Cuando somos salvos, arrepentimiento tiene que estar combinado con eso. Es un cambio de dirección en tu vida. Es un cambio de corazón y mente. Tú te alejas de la dirección que estaba caminando en el pasado y ahora está caminando en la nueva dirección. Es una nueva criatura. Arrepentimiento tiene que ser parte de su salvación. Número 5, tu fe que salva tiene humildad. Una fe que salva viene a Cristo con las manos vacías. Tú no tienes nada que ofrecer a Jesús. Más lo único que ofrecemos a Jesús es nuestros pecados. Salvación solo es por Dios, solo Él provee la salvación. Número 6, tu fe que salva es una prioridad. Es una decisión más importante que jamás tomarás. Una decisión que determina tu destino. Número 7, tu fe que salva no se pierde. Es un compromiso para toda su vida. La verdad es que un verdadero creyente nunca va a regresar a ser perdido. No puedes perder su salvación si realmente fue un verdadero cristiano. Y número 8, tu fe que salva es un cambio de vida. La fe que salva siempre cambia tu vida. Nadie puede creer en Jesús y su vida no sea cambiado. Los que vienen a Cristo, su vida y su vida no cambia, pues tienen que examinar su decisión a ver si fue real. Iglesia, ¿cómo está tu fe en Cristo esta noche?
¿Está confiando en Jesús y su promesa como Abraham? Quizás esta noche tú no conoces a Cristo como su Salvador y tienes que poner su fe, la fe que salva solamente en Cristo y venir a Él esta noche. Confiar y entregar su vida completamente a Él, creyendo, sabiendo, conociendo que yo soy pecador, creyendo lo que hizo en la cruz por nosotros y invitando que entre en nuestra vida como nuestro único Salvador y Señor. Con sus ojos cerrados.